Muy buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Esta coyuntura internacional presenta elementos interesantes, como hemos venido observando, tanto en los espacios globales como en los espacios locales, y en cada uno de los puntos de la geografía mundial. De manera particular, hay un elemento interesante desde la crisis del 2008 hacia acá, y es que todavía se mantiene una situación de ralentización, un ciclo bajo que no ha podido reanimarse en un ciclo largo de expansión de la economía mundial. Estados Unidos ha podido tener una recuperación, pero el invierno tan fuerte y algunos elementos adicionales todavía no han permitido generar el empleo y el aumento de la demanda necesario para impulsar un crecimiento sostenido, pero sin lugar a dudas ha tenido una reacción frente al tema económico mucho más coherente que Europa. Europa se mantiene prácticamente en una situación bordeando el 1, el -1, el -2, el 2, o sea, es una zona que se ha mantenido con el motor económico de Alemania, pero disminuido en múltiples aspectos. Ahí están los rescates de Grecia, de Portugal y de otras economías, y la situación de deterioro de la economía española, la economía italiana, la economía francesa, tasas de crecimiento muy bajas realmente. China, el gran poderoso que corría a 10, 12, 14, ha bajado a 7, 6, 7.6. Y el mismo impulso de los BRICS, China, Brasil, India, ha venido, digamos, sin tener ese impacto tan fuerte. Lo que sí es un hecho que China, en la nueva visita de su primer ministro, acaba de firmar 35 acuerdos comerciales con Brasil, dentro de ellos una gran infraestructura de comunicación entre Brasil y Perú. Y es un hecho significativo porque al interior de América Latina, como tal, hay un nivel de escasa integración vial y de carreteras, justamente fruto del sistema de localización planteado por la División Internacional del Trabajo y la hegemonía de las economías centrales, las economías del norte. América Latina ha gozado de un periodo de relativa expansión económica en muchas economías muy halagüeño. Sin embargo, en los últimos 2 años, 2 años y medio, ha habido una situación que es justamente la de la ralentización, en la medida que las exportaciones de materias primas y minerales han disminuido su precio. Es el caso del cobre en Chile, de la soya en Argentina y de otros productos como el precio del petróleo, y América Latina es una potencia petrolera. Es el caso de, por ejemplo, Venezuela, que mantuvo una economía de subsidios y de tipo de cambio múltiple, subsidiada prácticamente con los ahorros externos, y que ha llevado a su empresa estatal a una situación de virtual quiebra. A diferencia de Petrobras de Brasil, que se ha manejado con una racionalidad, aunque ha habido corrupción y ha sido denunciada en Brasil por grandes movilizaciones de masas, sin embargo, no es menos cierto que la Dilma Rousseff ha logrado someter a la justicia a una veintena de funcionarios públicos de todos los niveles. Y es un hecho significativo porque cuando se compara la corrupción y que está pasando lo mismo en todos lados, no es igual. Aquí no hay un preso, un político preso, no existe. Y uno que aparentemente hay presunción y que el caso se vuelve a someter a la Suprema, escribe un artículo en el periódico Listín de hoy,
en su página editorial. Y mientras estaba en una situación en la corte, mantenía su columna todos los jueves. Digo, aquí escribe el expresidente, la vicepresidenta, el cardenal Vinicio Castillo Semán, Madino Vinicio Castillo. Es un periódico muy curioso, pero el senador de Marras hace un artículo, Agua para el Desarrollo. Muy interesante porque evidentemente él aparecía en la mancheta, ahora aparece una compañía. Y la verdad que, como decía ese abogado de las chicanas, el listín borracho ha estado haciendo gala de un ejercicio periodístico de muy mala calidad. Es lamentable que el periódico, llamado a jugar un rol de periodismo profesional, aunque se rasga las vestiduras en la CIP, sin embargo, mantiene una postura, podríamos calificar de vergonzante en relación a la situación del equilibrio de la opinión que maneja en el periódico y de los contenidos de su periódico que están excesivamente centralizados en una postura. Vamos arriba, comerciales, y volvemos. Sigue interesante cómo en el día de hoy se pone a circular un libro acerca de frases de Miguel Coco, anécdotas de Miguel Coco en la Biblioteca Nacional. Y justamente Miguel Coco fue de los ideólogos de este pacto, del Frente Patriótico. Y es curioso porque justamente la figura ascendente de este pacto, el relevo generacional, se quedó en el primer gobierno, y lo que volvió bajo la hegemonía de este líder que hoy día se ha reducido al líder de facción por sus posturas y sus alianzas con estos sectores ultraconservadores que han tratado de imponer una agenda al gobierno. Ahí está el tema de la 168.13 que emitió el Tribunal Constitucional. Ha desviado cualquier cantidad de energías al gobierno. Pero evidentemente cuando uno analiza todas las formas como se está articulando el panorama político, uno se da cuenta que realmente hay que ir a la sustancia, y yo llamo a que el periodismo asuma un periodismo de análisis, analítico, y no se quede en los detalles nimios de la situación. Realmente hemos planteado la situación de la coyuntura de 1978, y lo que estamos viendo es que una casta burocrática aliada a sectores de poder eclesiástico y de este segmento reducido de ultranacionalistas que ha venido a traer y a exacerbar cierta lucha que verdaderamente no conduce a nada bueno en el país en relación a la inmigración extranjera. Creo que es interesante, a propósito del tema de la participación de ese segmento de la iglesia, es como a uno de los pastores de una iglesia protestante se le ha vinculado al lavado. Y es interesante, sobre todo por el rol que está jugando la religión a nivel mundial, luego de la caída del muro de Berlín y específicamente en los últimos 15 años, y estamos viendo el rol de la iglesia brasileña, donde hay congresistas de partidos protestantes, y todo el tema de la vinculación del cristianismo en Centroamérica a ciertos movimientos de liberación.
y lo que es el protestantismo liberacionista y el protestantismo conservador. Y en el caso dominicano, ese protestantismo conservador ha estado prácticamente poniendo franquicias comerciales en todo el país. Y realmente esta otra iglesia que goza del concordato, solamente 2 países lo mantiene, pues ese segmento de la iglesia ha estado con esta facción que ha estado librando una lucha conservadora bajo el liderazgo de este joven que durante los 8 años planteó un modelo económico, un modelo social, un modelo político, una reforma constitucional para servirse y controlar todos los poderes del Estado. Y hemos visto en este corriente que a partir del Ejecutivo y a partir del nuevo gobierno hay líneas diferenciadoras con relación a esa corriente, desde el gobierno, desde el Ejecutivo. Y yo creo que es importante profundizar en estas líneas de política económica, profundizar en estas líneas en el ámbito social, en el ámbito político, sobre todo en torno a la participación electoral. Y estamos ya a menos de un año de las elecciones. Y es importante que esta corriente defina una serie de aspectos importantes en torno al debate político, ya que esa corriente conservadora y ese frente ultraconservador de partiditos que están en el presupuesto nacional pueda dar lugar a una nueva reagrupación de fuerza en torno al Ejecutivo con una visión de progresismo latinoamericano, con una visión racional como la expuesta por el presidente en La Romana, donde delineó un modelo de política económica bastante equilibrado en torno a la situación que vive el país. De manera que esperamos que los empresarios en el Comité de Salarios sean sensatos, sigan a Kilsberg, que lo exponen en todas las pasarelas como un sociólogo argentino que habla de redistribución, pero que hoy el empresariado debe fijar una postura más coherente con un modelo interno de salarios que es necesario para superar este agotado modelo de servicio parasitario en muchos aspectos y terciario de esta modalidad que implementó este líder que hoy día está de capa caída, en caída libre, como dirían algunos, y que se está tratando de plantear un nuevo modelo desde el Ejecutivo que presenta ciertos niveles de coherencia que habría que profundizar. Pero no será hasta mañana. Muchas gracias. Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie su cita cultural.